Aquí en la sala y a ustedes en las pantallas, sean bienvenidos a la tercera noche del futuro de Dios toma lugar. Esta noche con un emocionante, importante, desafiante y controvertido tema. Por lo tanto, comenzamos rápidamente con el tema juicio. Estoy muy emocionado por esta noche y lo que tú, Wolfgang, has preparado para nosotros y me gustaría orar para comenzar la noche. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos saber que estamos en tus manos y que estás escribiendo la historia de este mundo, desde el primer día hasta el último día y más allá, porque eres el que fue antes de los tiempos y el que es para siempre por toda la eternidad. Y esta noche estamos tratando con un tema emocionante y desafiante, con el tema del juicio. Y te quiero pedir que uses esta noche para proveernos claridad sobre el futuro que presentas, lo que has planeado y que nos das lo que es personalmente importante para nosotros. Bendice a Wolfgang al hablar y a nosotros al escuchar. Amén. Mucho gusto y alegría sean contigo, Wolfgang. Antes de comenzar el tema, quisiera, como lo prometí, ir a las preguntas. Pero solo he recibido una pregunta. También hubo una contribución, una opinión, pero esto es en otro plano. Podría volver más tarde a ella antes de la siguiente unidad. Pero la pregunta tenía algo que ver con el tema general. Creo que podemos responderla. Elke Kalinsky, un correo, una pregunta con respecto a la práctica, la aplicación del conocimiento que nos compartes. ¿Qué toca hacer ahora en concreto? Tú dices con sentido que si no estamos, no nos mantenemos firmes. Comparto esta visión, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer concretamente en estos tiempos? ¿Cuál es la tarea de la iglesia, de sus líderes? Prácticamente hemos tenido una prohibición a reunirnos y nos dirigimos seguramente a la siguiente debido a motivos plausibles. Pero el Estado ahora sabe cómo funciona, qué podemos hacer a largo plazo, qué se debe hacer. Dijiste que la iglesia no volverá a ser como antes de la pandemia. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué crees que pasará? ¿Necesitamos medidas para mejorar internamente? ¿O ya estamos preparados? Esta es básicamente una pregunta general sobre toda la temática actual y por ello la responderé en breve. No creo que necesitemos un plan de alarma. Lo dejé claro la última vez. El rapto tiene lugar desde la vida cotidiana y Jesús lo quiere así. Negocien hasta que regrese. Allí no hay una iglesia que se encierre en algún lugar y espere fascinada cualquier escenario del tiempo final, sino que sucederá en el día a día y debemos vivir con bastante normalidad. Pero hay que dejar en claro que son precisamente en estas situaciones cotidianas, en la vida cotidiana, donde se ve el peligro como en los días de Noé. Es decir, vivían con normalidad y no se dieron cuenta. Decían, paz, paz, no hay peligro. Y no lo vieron venir. ¿Qué es entonces para nosotros? Toca estar sobrios y mantener los ojos abiertos y no solo entrar en pánico superficial, ni gritar, paz, paz, todo está normal. ¿Qué se puede hacer? Creo que exactamente lo que estamos haciendo. El propósito de este seminario es crear conciencia. No lo planeamos de esa manera, cuando lo acordamos ni se mencionaba el tema de corona, pero creo que es exactamente lo que toca, al menos ver esta dimensión y poder percibirla. Somos fuertes, creo, porque tenemos un grupo de hogar. Estoy convencido de que cuanto más difíciles avancen los tiempos, más nos necesitamos el uno al otro. Nuestra relación entre nosotros es una gran ayuda, en sí mismo un gran factor y nuestros grupos de hogar son la gran riqueza. Lo que veo desde mi perspectiva como un cambio es que nos alejamos de la iglesia con reuniones. Por supuesto, van a seguir habiendo, pero creo que ahora tiene menos significado que las relaciones en la iglesia. La vida entre nosotros se vuelve más difícil y mientras más difícil el tiempo también es más importante. Ya lo he mencionado aquí con anterioridad, creo que somos fuertes en el medio, en el núcleo de la iglesia, porque tenemos un trabajo en los grupos de hogar,
porque tenemos buenas relaciones, nuestros problemas tienen entrada y salida. Es decir, ¿cómo añadimos a alguien a la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo ganamos nuevas personas? Si es posible que eso suceda. Y de salida, creo que como cualquier iglesia, siempre tenemos gente que está al margen de la iglesia, cuya fe está en la cuerda floja, y realmente no nos enteramos bien cuando nos dejan. Eso solía ser más fácil porque uno podía decir, ese si se quedó, lo has visto la última vez, pero por el momento no tenemos una visión general, y allí veo un desafío. Una amenaza por parte del Estado no veo en lo absoluto, por el momento no. Tampoco creo que el Estado haya aprendido algo de prohibir los eventos. No tienes que aprender eso, solo tienes que tirar de la palanca. Y realmente no veo ninguna amenaza para el cristianismo. Todo el mundo se ha visto afectado. Visitas al teatro, a veces incluso fans de fútbol, etcétera. Y también la iglesia. No es nada específico. Por lo que no veo en absoluto el enfoque de una amenaza para el cristianismo. Por el contrario, creo que los cristianos han sido muy favorecidos en este tiempo. También porque la gente está muy preocupada por el regreso de los servicios dominicales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vivir normalmente con los ojos abiertos, lo que significa que ya no me siento tanto como en casa. En este mundo ya no me siento tan cómodo, pero tampoco significa pánico, miedo y preocupación. Y este puede ser nuestro testimonio de que lidiamos con los desafíos de manera diferente que los demás, sobre todo con esta sobriedad y confianza, pero tampoco en ingenuidad. Suficiente con la pregunta. También podemos discutir esto en grupos pequeños, en los grupos de hogares. Alex ya había dicho que hoy tenemos un tema muy emocionante. Para muchos también es una cuestión muy difícil y provocativa, es decir, la pregunta sobre el juicio. ¿Encaja esto incluso en el Evangelio? Las buenas noticias, el amor de Dios, y luego algo tan tétrico. Para muchos el juicio está asociado con ideas opresivas, pero no tiene por qué serlo. Estoy probando un enfoque completamente diferente, a saber, ¿quién de nosotros no sufre el hecho de que hay tanto mal, sufrimiento y malicia en este mundo? ¿Quién no se molesta porque los déspotas están explotando a sus pueblos, que los que están en el poder están haciendo mal y se les deja hacer lo que quieren sin ser castigados? ¿Quién no sufre del mal que simplemente se sale con la suya y que también hay un montón de cosas difíciles, tales como abuso de poder, corrupción, violencia y así sucesivamente? Y eso nos lleva a la atención, es decir, a la cuestión de dónde está Dios en todo esto. ¿Está Dios realmente presente como nos gusta hablar entre nosotros? ¿Acaso lo hizo? ¿No tiene el amor? ¿Por qué Dios no está actuando? ¿Por qué no interviene? Así que Dios a veces parece que durmiera. Y esto lleva a que nuestra fe sea desafiada y puesta bajo tensión. El Nuevo Testamento también puedo decir que toda la Biblia no nos da solución de la tensión en este mundo. No se dice que esto se va a acabar, que habrá paz en la tierra, o que los seres humanos también lo lograremos, o que Dios derramará un encanto, que todos los malos se convertirán en buenas personas. No, no se resolverá aquí en este mundo. Pero tenemos la promesa de que Dios lo resolverá al final de los tiempos. Y Jesús habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que no se resignen y digan cuándo esto finalmente llega a su fin, cuándo será destruido y juzgado el mal. Y la respuesta que la Biblia nos da es que hay una solución en el nuevo mundo que Dios creará. Y el juicio es que no todos participarán de este nuevo mundo y que este nuevo mundo también conducirá a que algunos estén allí y que otros no. Así que este nuevo mundo que viene, los que forman parte y también el hecho de que algunos no formarán parte, es por un lado redención para aquellos que están esperando el futuro de Dios
y es al mismo tiempo la respuesta de Dios al mal. El juicio de Dios lo veremos aún más de cerca después. Así que el camino hacia el nuevo futuro justo de Dios pasa por el juicio al mundo existente y a los hacedores del mal. Juicio significa que en el juicio final el dominio y el poder de Dios prevalecerá. Como hemos hablado del telos, Jesús dijo, y después vendrá el fin. La meta, y esta meta es muy diversa. Los discípulos también habían preguntado distintas cosas sobre este objetivo. A este fin que vendrá, pertenece a la segunda venida de Jesús, pero esta es solo la parte externa. También se habla del rapto de los cristianos. Ya hemos oído hablar de esto en el Evangelio de Mateo. Forma parte también la resurrección de los muertos, pero recién los veremos en las cartas. Es un mundo nuevo, pero para que este nuevo mundo sea posible, el juicio está incluido. Y creo que cuando hablas del juicio final, hablas sobre la última medida de Dios. Entonces creo que aquí está el enfoque, donde va más allá. Dios no quiere destruir a través del juicio. El castigo es solo, por así decirlo, una medida necesaria, pero no es el objetivo. Dios no desea castigar. Dios quiere lograr la salvación. El juicio es una etapa necesaria para lo que Dios quiere darnos, es decir, un nuevo mundo sano correspondiente al segundo paraíso. Esto me lleva al siguiente punto, la aceptación y la contradicción de esta idea. El juicio genera molestias. A menudo veo tanta incoherencia en los cristianos, según el lema, lávame, pero no me mojes. Querido Dios, crea algo nuevo, pero no tan malo como el juicio. Hazlo de alguna manera diferente. Nos gustaría que fuera diferente, porque el juicio, estas descripciones grises que hemos escuchado y que hoy volveremos a encontrar, no encajan en nuestra visión santa del mundo. Para nosotros, Dios es el Dios de amor. Querido Dios, ¿no puede hacer que tengamos un nuevo mundo, pero sin juicio? Esto es en sí mismo contradictorio, tanto como las personas que absolutamente quieren garantizar carreteras seguras, pero cuando se encuentran con un loco y acaban de descubrir un blitza, luego le hacen señal para que no le suene, a pesar de que tendrían que decir, qué bueno que por mis impuestos tenemos los blitza, para que esta frenesí finalmente se detenga. Es una esquizofrenia diaria. Y en el juicio no será diferente. Queremos un mundo nuevo, pero no queremos estar asociados con estas dificultades. Para algunos creo que también está vinculado biográficamente. Seguro en su juventud, si vienen de una casa de padres cristianos, han podido escuchar de esto a manera de extorsión y de acuerdo al tema, si no haces todo bien y si no fallas en tu fe y continúas puliéndola, entonces todavía puedes estar perdido. Es decir, el juicio como una amenaza a la propia fe, como algo negativo, y de ninguna manera este aspecto positivo que acabo de escribir. En la sociedad, en el mundo, que no se basa en el Nuevo Testamento, no se puede lograr nada hablando de juicio, pues esto es prácticamente algo que ya no se conoce. Ya no se puede esperar que la gente incluso sepa que existe un juicio. Aunque para nosotros esto es evidente. En el área de la iglesia, como también en nuestro credo, escuchamos todos los domingos que se juzgará a los muertos y vivos. En cierta generación todavía se tenía un conocimiento tan elemental, pero en la nueva generación ya no se puede esperar que alguien sepa que siquiera habrá un juicio. Y eso está aún más arraigado. No hay amplitud, no hay fe en Dios, no hay fe en Jesucristo. Y donde no hay eso, tampoco hay aceptación de que Dios tenga la competencia que uno espera de Dios.
de que de alguna manera impresiona, que Él es un juez, es decir, en la sociedad todo esto llega a nada. Tenemos un conocimiento que la Biblia nos comparte, el cual también nos es importante, pero que además de los cristianos, a nadie más le impresiona, pues han pasado muchas cosas. La importancia de hablar del juicio. Aunque apenas ocurre en la predicación, digo, mucho menos en la esfera eclesial que en la nuestra, sin embargo, esto es algo muy elemental y fundamental, una declaración fundamental de nuestra fe. Ahora necesito el proyector, cual está muy cerca mío. Como decía, es una declaración fundamental de fe. Ahora les leeré unos textos. Bien. Hechos 17. Esta es la predicación en Atenas. Allí dice Pablo: Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que ha designado, es decir, Jesús, y de ello ha dado prueba a todos los hombres al haberlo levantado de entre los muertos. Así que este es el mensaje central con el que Pablo también proclamó el Evangelio. Esto fue parte de la proclamación misionera del apóstol Pablo. Él ha establecido un día en que juzgará al mundo entero con rectitud. O tal vez, 2 Corintios 5, versículo 10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho en vida, sea bueno o malo. También es muy fundamental porque de lo contrario, el Evangelio, las buenas noticias, no serán entendibles. ¿Por qué es el Evangelio la buena noticia? Por Navidad decimos, os ha nacido un Salvador. Momento, por favor, ¿de qué debemos ser salvados? No mostramos ni lo más mínimo que se debe ser salvo. Es decir, el mensaje del juicio, que estamos perdidos, que todos tenemos que dar cuentas a Dios, es el fondo oscuro, como aquí también en nuestro texto, es el fondo oscuro sobre el cual el texto se puede leer en primer lugar. Solo porque hay un juicio en el que todo el mundo tiene que estar, el Evangelio se vuelve comprensible. Debido al juicio, la salvación es importante, porque la salvación es nuestra única oportunidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los Salmos del Rey, se esperaba el juicio con júbilo. Salmo 96, a partir del verso 10. Digan entre las naciones, el Señor es Rey, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad, alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Canten jubilosos todos los árboles del bosque delante del Señor, pues ya viene para juzgar la tierra. Él juzgará el mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Toda la creación anhela la redención, anhela que el mal finalmente se acabe, que venga algo diferente. Y también en Apocalipsis, he parafraseado aquí el pasaje, Apocalipsis 6, allí los mártires decían, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo juzgarás? ¿Cuánto debemos soportar que los malos y el mal gocen libremente? Por lo tanto, la importancia del juicio es elemental para el Evangelio, aunque no sea el tema de predicación favorito de la gran mayoría de los pastores. No tiene que serlo tampoco, pero absolutamente forma parte. Y como dije, no es solo negativo. Solo es negativo para aquellos que serán afectados por el juicio. Pero al final esto es positivo, porque los juicios de Dios son justos y Él quiere crear algo nuevo. ¿Qué significa el juicio? ¿Es universal? Lo acabamos de escuchar con Pablo.
todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Afecta a cristianos y a no cristianos, pero de maneras diferentes. Y no es la intención de Dios llevar a cabo este juicio hacia todos. Un texto muy conocido al respecto, Juan 3, verso 16, pero los siguientes versos también son importantes. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Algo muy importante. Dios no tiene gozo en el juicio. El juicio no es venganza de Dios, no es aniquilación porque Dios ahora quiere limpiar todo. La intención de Dios es que su humanidad regrese a Él, viva con Él aquí en la tierra y que pase la eternidad con Él. Por lo tanto, Jesús no viene a juzgar el mundo. Esto es un subproducto, un residuo. Porque los que no se orientan con Jesús, los que tampoco aceptan esta oferta de Dios, se quedan ahí, en la perdición. Pero el verdadero objetivo de por qué Jesús vino es la salvación, reconciliar a las personas. No creo que deba explicarlo aquí en nuestro contexto. Jesús ha venido para que todo lo que se interponga entre Dios y nosotros ya no tenga que separarnos de Dios, ya no tenga que descalificarnos para el nuevo, el otro, el nuevo mundo sanado de Dios. No somos fundamentalmente mejores. Todos nosotros sabemos que seremos perdonados. La diferencia es que la gente dice, sí, estoy de acuerdo, sé que no soy suficiente ante Dios. Y otros dicen, directa o indirectamente, lo que Dios piensa de mí me importa un comino. Yo decido por mí mismo. No necesito a Dios, no necesito la salvación, yo mismo decido, yo soy el Señor. En este texto del Evangelio de Juan se dice, quien cree no será juzgado, porque Jesús tomó el juicio sobre sí mismo. Quien no cree, para él es la consecuencia de que un juicio está prácticamente establecido y que tomará a cabo aquí en la tierra. En el juicio no se crearán nuevos hechos. No habrá, incluso lo he dicho, no es que Dios simplemente enfriará su ira. El tribunal significa que se revelará todo. Se pondrá descubierto cómo uno está delante de Dios. Claramente, eso es más de lo que podemos ver aquí. Algo que en el texto de esta noche queremos ver de manera especial. Es más de lo que las personas podemos juzgar. Tampoco es una teología pietística donde solo se salvará quien pueda nombrar la hora y el día de su conversión. Va mucho más allá. Pero en el juicio, uno será mostrado en el corazón de su ser, en sus profundos pensamientos, sentimientos, su perspectiva sobre Dios. Y entonces uno tiene que soportar la consecuencia de lo que siempre ha practicado a lo largo de la vida. Como dije, para los discípulos no es una condenación, pero esto lo veremos de nuevo en un momento, sino una evaluación de su vida. Como dijo Pablo, todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios. Esto afecta tanto a los cristianos como a los no cristianos, aunque es un tipo diferente de juicio. Algo que también es difícil de traer para muchos, pero que se describe claramente en el Nuevo Testamento, incluso en los textos que hemos visto, es que hay un doble resultado del juicio. También podría simplemente dirigirlo a las estaciones finales, cielo e infierno.
Tenemos comunión con Dios y separación eterna de Dios. No hay ningún enfoque en el Nuevo Testamento para asumir con razón que todos irán al cielo o que finalmente habrá una reconciliación para todos. Esto sigue apareciendo, incluso en nuestros tiempos, porque el hombre piensa en sí y dice, no puedo imaginar que un Dios de amor deja que hombres se pierdan. Pero Dios lo hace. Lo dice el Evangelio explícitamente. Aquellos que no querían a Dios no estarán allí por la eternidad. En el cielo solo hay voluntarios. Quien quería estar sin Dios aquí en la tierra, tampoco estará con Dios en el cielo. Así que esto es como una espina, pero creo que es una declaración clara en la Biblia. El juicio no es solo un juicio de purificación o una etapa de paso, como algunos dicen y enseñan, sino algo final. Sobre eso hay muchos textos al respecto, pero no quiero desarrollarlos en detalle aquí. Juez es solo Cristo, y nunca nosotros los humanos. No tenemos que renunciar a nadie. Y por cierto, ese es también el margen donde debemos tener esperanza. Muchos sufren por ello y piensan, ¿qué pasa con mis parientes, con mis hijos, mis padres? También se puede extender la pregunta, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído de Cristo, etcétera? Los seres humanos no hacemos juicios. Dios tiene otras perspectivas, otras normas y tal vez otras posibilidades. En la carta de Pedro nos encontramos con el hecho de que el Evangelio ha sido proclamado incluso en el mundo de los muertos, así que todas estas son dimensiones que no nos incumben. No podemos decirle a nadie, bueno, ahora estás en el cielo porque eras un buen tipo, a menos que alguien ahora se convierta a Cristo. Pero es un desfavor insinuarle a alguien del cielo porque vive razonablemente bien. Más aún, no podemos decirle a nadie que están perdidos. Eso solo lo decide Cristo. La meta de Dios es el nuevo mundo, el segundo paraíso, un mundo en el que el mal no existe. Esto incluye, lógicamente, necesariamente, que el mal sea destruido. Y también los representantes del mal, los secuaces del mal, para que en el nuevo mundo el mismo caos no vuelva a suceder como en el primer paraíso, el levantamiento contra Dios. Este levantamiento contra Dios, por así decirlo, será filtrado antemano. En el nuevo mundo solo será aquel que permita que Dios sea Dios y que aceptó esto en Jesucristo. En el curso Alfa enfatizo esto y una otra vez. No puedo decir, si de salvación se trata, entonces la acepto. Mejor dicho, yo, el hombre soberano, decido esto. Sino que precisamente en esta pregunta, si acepto que Jesús es el camino, el Salvador, se demuestra si dejo que Dios sea Dios. Es mucho más que solo decir Jesús. Se trata de la cuestión fundamental. ¿Acepto la soberanía de Dios o digo yo, el hombre, todavía tengo la última palabra? En este punto quiero conectar una pequeña nube de pensamientos que ahora surge realmente la última vez, es decir, la pregunta, ¿puede un cristiano perderse? Esta es una pregunta que surge de las tres parábolas a la advertencia y amonestación de los cristianos. Ustedes recuerdan a los siervos fieles e infieles, a las vírgenes insensatas y prudentes, los talentos prestados. Todos, como he dejado claro, están dirigidos a los cristianos. Y en las tres parábolas también existe la opción de que terminen en juicio de la condenación eterna. Esta es una historia densa, porque no se puede simplemente ignorar. Estos son textos que se dan para tomarlos en serio y no para decir, ay, son solo una medida pedagógica para intimidarnos, del mismo modo que uno pudo haber intimidado a los niños en el pasado y asustarnos. Es una declaración.
es evidentemente una opción, pero se encuentra en tensión con otras declaraciones, como en Juan 10, 11 y 28. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Esto es para muchos una garantía. Una vez cristiano, siempre cristiano. Nunca podrá cambiar nada al respecto. Para mí, personalmente, digo simplemente mi posición, se encuentra una solución solo a través de otra entrada, lo que en el Nuevo Testamento se llama el pecado contra el Espíritu Santo. He parafraseado el pasaje, Mateo 12:31. Allí dice Jesús, todos los pecados les serán perdonados, mas no el pecado contra el Espíritu Santo. Esto también aparece con otros términos en otros pasajes. Para mí significa que el pecado contra el Espíritu Santo es, Dios me ha dejado algo claro. El Espíritu Santo me ha abierto los ojos y digo, aunque lo sé con absoluta certeza, no quiero hacerlo. Me niego. Por lo que el pecado contra el Espíritu Santo ni siquiera se trata de palabras como blasfemar, insultar al Espíritu Santo, etc. No se trata de eso, sino que la obra del Espíritu Santo es anulada. Uno dice, Dios puede hacer y dejar lo que quiere. Incluso si me abres los ojos a través del Espíritu Santo y lo sé con claridad, aún así me voy por otro lado. Es claro que puede suceder, pero en realidad no es el estándar. Y tampoco son un riesgo de 50-50. Es la gran excepción. Lo normal es que vivamos con Dios y Él nos sostenga. Nadie fallará por debilidad. Incluso Pedro, el negador, no falló debido a su debilidad, pero Jesús continuó con él. Así que no se trata de elegir una élite. Solo los 144,000 mejores cristianos, ellos sí vendrán al cielo o algo por el estilo. Nadie más puede sacarnos de la mano de Dios. Creo que la frase de Jesús debe entenderse de esta manera. Nadie más, ningún diablo, ningún poder. Y para citar a Pablo en Romanos 8, no hay poder en la tierra que pueda separarnos del amor de Dios. Nadie excepto uno mismo. Y para eso debemos haber sido muy endurecidos y haber llegado a un punto muy malo y difícil. De nuevo, ninguno de nosotros juzga eso. Una vieja regla pastoral dice, siempre debes estar preocupado en tu cabeza, tal vez has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, o mi creencia, mi fe es lo suficientemente fuerte como para superar las pruebas. Mientras me encuentre en el camino correcto, Dios me sostendrá. Si ya no me importa siquiera si estoy en el camino correcto, si solo participo en todas partes y ya no vengo a esos pensamientos que es necesario invertir aquí o allá en mi relación con Dios, entonces puedo ser más propenso a estar en una situación difícil. El propósito no es asustarnos, sino crear conciencia y sensibilizarnos. Es importante ver todo este discurso del tiempo final, Mateo 24-25, en el contexto del todo. Jesús se vuelve hacia sus discípulos, abre sus ojos, quiere hacerles aptos para la vida y sigue diciendo que la principal dificultad no será la amenaza del exterior, sino la tentación desde adentro. Ten cuidado, estate alerta, sé sensible y alimenta tu fe. Las vírgenes prudentes que tenían aceite. Por lo que es concebible, pero no es lo normal. No es algo de lo que tengamos que preocuparnos mientras estemos con Jesús. Incluso un débil de fe, incluso las personas con pruebas y dudas, están seguros en el camino con Jesús. Él nos sostendrá. También había mostrado la imagen del juez del mundo, que se puede ver en muchas iglesias, ventanas e imágenes. Este es un mensaje básico
que se puede ver una y otra vez, pero que también se puede suprimir. Ahora miramos en especial el texto del Evangelio de Mateo 25, verso 31 al 46, que trata de la venida del hombre, es decir, nosotros, el juicio del mundo. Lo leo ahora. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Es decir, una división clara A y B. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y entonces le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentados, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O cuándo necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Entonces ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Entonces él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y aquellos irán al castigo eterno, o sea, estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Por lo tanto, un texto muy claro que habla de un resultado doble. Aunque claro, uno no puede decirlo así como así. Es muy importante ver en qué contexto se encuentra este texto. Fue dicho a los discípulos. Es una enseñanza a los discípulos. Jesús viaja con 12 hombres y ellos reciben una gran cantidad de información y mensajes que los deja completamente impactados. Y a estos 12 hombres Jesús les cuenta esta historia. Tienes que ver eso. Para entender este texto, tienes que estar convencido de que es una enseñanza a los discípulos. Las declaraciones reales, como que el juicio se lleva a cabo, y así sucesivamente, se mencionan de manera breve, a pesar de ser un tema muy enorme. Lo subrayo porque quiero promover aquí una posición que yo represento, la cual difiere de muchas otras que se pueden escuchar en otros lugares. La declaración muy típica es: en nuestro prójimo se encuentra Jesús. Lo que le haces a tu prójimo, le has hecho a Jesús. Se encuentra en el libro Padre Martín de Tolstoy. Considero que esto es un completo malentendido del texto y del Evangelio. Porque eso significaría que seríamos salvos por nuestro comportamiento social, por obras piadosas, por buenas obras, y que nos perderíamos por un error, por no proporcionar ayuda
etcétera. Entonces, todo el Nuevo Testamento sería a simple vista completamente contradictorio. Y Jesús no habría tenido que venir. Aquí Jesús no ocupa su lugar. O tal vez ocupa otro. Así que, ¿cómo me salvo ahora? ¿Haciendo mucho bien? ¿Y eso, por así decirlo, porque soy un buen cristiano, me salvará? O incluso personas que no saben en absoluto de Dios, que serían salvos después de haber recolectado suficientes puntos en el cielo, y los otros, que no juntan suficientes puntos, entonces se perderán. Esto es completamente contrario del Evangelio. Lo que al menos podríamos que tomar esa interpretación es decir, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué propósito? Para que aquellos que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. En la otra declaración se describe algo completamente distinto. Esta es una posición muy popular, es decir, se trata simplemente de una amonestación al comportamiento social, amonestación a la comunidad, a la iglesia. Incluso es una teología muy liberal, y para mí es algo muy chocante. Consideran que todos los textos posibles de Jesús en los evangelios son secundarios o que incluso son inventados. Todos se ponen de acuerdo en que esto sí debe ser de Jesús en cualquier caso. ¿Por qué? Porque justo esto encaja en nuestra ideología de buenas obras. Así que si en algo en absoluto queremos tomar de Jesús, es al menos este texto. Pero aquí no se habla de una segunda forma de salvación. Y aquí no se va a hablar de una condición para los discípulos. Tenemos que ver de quién se habla realmente en el texto. He dicho que primero se habla íntimamente en privado a los discípulos y no se proclama al mundo diciendo, oigan, así vienen al cielo, si hacen el bien y es suficiente, entonces podrán entrar. Aquí se trata de la venida del Hijo del Hombre, es decir, en su gloria. Y esto afecta esta vez a todos los pueblos, ta'etne, que traducido en otros pasajes es a los gentiles. En el Sermón del Monte, después de la oración del Padre Nuestro, pues tras todas estas cosas andan ta'etne, los pueblos, los gentiles. El Nuevo Testamento distingue a tres grupos de personas. Israel, como el pueblo con el que Dios tiene un trato especial, la iglesia de Jesucristo y los gentiles. Aquí se habla de los gentiles. Y la pregunta es, ¿a quién le hicieron bien los gentiles? Esa es la pregunta clave. ¿A quién le hicieron bien conforme a su propio conocimiento? Jesús dice, lo que has hecho a estos mis hermanos, me has hecho a mí. No cualquier hombre. No se trata de caridad. Lo que le has hecho a estos mis hermanos es lo que me has hecho. Ahora podría señalar una lista completa de pasajes bíblicos que aclaran que los hermanos no son el prójimo. No es el vecino. Hermano es el que tiene a Cristo. Lo que le han hecho a mis discípulos, a estos 12, aquí Jesús consuela a su pueblo, me lo has hecho a mí. En el fondo está que les dijo, ustedes serán odiados por todos los pueblos, ta'etne. Todos los odiarán, todos los perseguirán. Y estoy seguro de que esto puso los nervios de punta a los discípulos. ¿Estamos completamente fuera de la cuestión? ¿Que nos quedamos solos? ¿Dios nos ha olvidado? ¿Nos ha olvidado Jesús? Jesús dice que hay algo más. En medio de las persecuciones, experimentarán algo maravilloso. Habrá gente que se volverán hacia ustedes. No saben exactamente por qué lo hacen. Pues preguntan aquí, ¿cuándo hicimos esto, Jesús? No saben lo que están haciendo. Y aún así son controlados por Dios de alguna manera. Más o menos en su interior tienen una relación con Dios y se vuelven a los discípulos. Los protegen, se ocupan de ellos y Jesús dice que en el juicio todo esto será revelado. Como se dijo,
no solo se revelan los miles factores generales, sino también los pequeños. Lo que no vemos en absoluto también se revelará. Cómo alguien está delante de Dios, por ejemplo. Por lo que es parte de la respuesta de Jesús a sus discípulos en el tema de la persecución de los cristianos. Esa es mi tesis. En mi opinión, se explica claramente mediante un texto paralelo que hace que explique todo esto mucho mejor. También en el Evangelio de Mateo, Jesús ya se lo había dicho a su pueblo y lo tienen en mente. Vamos a verlo ahora. Quien los reciba, le dice a sus discípulos cuando los está enviando, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien reciba a un profeta, no solo porque sí, sino porque es un profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Quien reciba uno justo, porque es un justo, recibirá la recompensa de un justo. Y quien de siquiera a uno de estos pequeños, incluso un vaso de agua fresca le dé para beber, ¿por qué? Formulación crucial, porque es uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Esto toma lugar, se desarrolla y se proporciona en este discurso del juicio final. Va precedido por esto. Eso es lo que los discípulos tienen en mente. Así que nadie puede librarse del juicio por un vaso de agua fresca. Pero Dios mira en el corazón, descubre esto y puede hacer que un vaso de agua fría tome sentido en una situación de persecución, porque allí alguien respeta a Dios, su camino, y respeta su voluntad. Hay varios otros pasajes que tengo aquí escritos, interesantes también, en los Hechos de los Apóstoles. Un contexto muy diferente. Allí Jesús habla a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podría haber dicho, yo no te persigo. Solo persigo a los cristianos. Solo se mata a los cristianos. Yo no te estoy persiguiendo. Pero quien a los cristianos persigue, persigue a Jesús. Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Él se identifica con sus discípulos. Y de eso se trata todo esto. Y sigue siendo así. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús nadie puede venir a Dios. La buena opción no tiene un efecto, sino la motivación. Echa un vistazo de cerca al texto. Siempre está el por qué. Porque es justo. Y en el texto de Mateo 25 se hace evidente. Ni siquiera son conscientes de esto. Ni siquiera han llegado a saber cómo han hecho bien a Jesús o hasta qué punto lo han rechazado. Este es un plano oculto, más profundo, que se revelará en el primer juicio. Así que muchas cosas pasan en este suceso. Es mucho más que nuestra sencilla teología pietística evangélica, que sabe exactamente quién se salva y se pierde. La parábola aquí abre la perspectiva de que Dios todavía está actuando de una manera completamente distinta. Además, tiene también una dimensión de enseñanza. Incluso en la situación de persecución habrá preservación para la salvación, en conexiones y maneras bastante misteriosas, donde las personas podrán ser utilizadas y que Jesús las acreditará. Esto no quedará sin recompensa. Ese es el mensaje básico. Creo que es la única manera en que este texto será concluyente. Podemos hablar de ello, alguno también puede tener una visión diferente, pero si hablamos del libro Padre Martin de Tolstoy, toda buena acción, por así decirlo, apunta al cielo, entonces esto es algo completamente opuesto al Evangelio. Debemos entender, hay un juicio sobre este mundo, con las consecuencias más duras, pero este juicio es más sutil y diverso, más matizado de lo que podemos imaginar. Y los discípulos
verán que de una manera maravillosamente sabia fueron ayudados por personas donde no lo esperaban, pero que también fueron enviadas y utilizadas por Dios. Así llegamos al último aspecto, la evaluación de la vida de los discípulos, que también podría llamarse el juicio de premiación. Esto se menciona en la primera carta a los Corintios capítulo 3. Pablo escribe: nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues en el día del juicio se dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Aquí se habla de cristianos. Todos deben ser descubiertos ante el tribunal de Cristo. Quien alguna vez recibió el perdón a través de Jesús no entra en el juicio en el que se trata de ser o no ser, pero sí en el juicio donde se revelará cómo vivimos. Visto de manera muy general, ahora también con la parábola de los talentos, entonces sea evidente después por qué alguien ha actuado como hizo. Sabías que eras un señor duro en el que no puedes confiar, por eso enterré todo, y así sucesivamente. Una dimensión similar, pero aquí hay un resultado positivo, es decir, Dios ha aceptado y creado la base. Otro énfasis. La base es firme y es Jesucristo. No hay nada que puedas cambiar de Él. Pero la construcción es nuestra responsabilidad, lo que hacemos en base a Él. Y el juicio revelará, no hará nada nuevo. El juicio revelará qué hemos construido. Y eso significa que habrán algunas sorpresas. Es decir, puedo haber dirigido el servicio más devoto 40 años como pastor. Y en el juicio tal vez se revela que solo giraba alrededor mío, que trataba de ser autoexpresión sobre mi propio patio de juegos, pero estabas allí, solo corrías en el ámbito cristiano. No se puede decir que alguien que ahora tiene grandes méritos en la cristiandad también lo tendrá en el juicio de Dios. Dejemos todo a Jesucristo. El primer juicio revelará todo. Cuando se pase por el fuego y luego un montón de cosas arderán, justo eso arderá lo que era tan importante para nosotros, lo que nos impresionó tanto y en lo que creíamos éramos grandes. El mínimo que todo el mundo se va a llevar es vida eterna. Todos serán salvos, pero pasarán por el fuego. Así que habrá quien sea quemado y no tendrán nada más que lo que ya ha puesto en su cuerpo. Y no quedará más. Pero el objetivo es la recompensa. Se revela en el juicio de Dios que alguien de la fe que realmente ha vivido para Dios, esa persona no se quedará sin recompensa. Y no me preguntes cuál es la recompensa. Es toda una perspectiva de que en el nuevo mundo de Dios no solo habrán tipos congelados. Algo tomará lugar. En el cielo no todos serán iguales, salvo cuando los lugares se asignen derecha, izquierda de Dios. Si alguien recibe un sitio parado o un sillón, no podemos saberlo, hablando en sentido figurado, claramente. Pero hay gente que Dios está dispuesto a usar en el nuevo mundo. Se les dice pilares en el nuevo mundo. Solo tenemos indicios, no podemos saberlo todo. Pero en el reino de Dios se está lleno de vida. No solo será existir y ya. Ciertamente no estaremos todo el día cantando aleluya, pero el nuevo mundo de Dios es realmente habitable. El paraíso no será como el país de las maravillas, donde la gente se siente en un columpio, mira Hollywood y come frutos del campo.
Esta es la meta de Dios, que ya andemos con Él aquí y podamos vivir en el nuevo mundo, lo que era nuestra meta para la vida, nuestro propósito. Cuando digo en serio, Dios, para mí se trata de glorificarte, de construir tu reino, entonces también participaré en el nuevo mundo, en la construcción del reino de Dios, en el gozo del reino de Dios. Pienso en la parábola de los talentos. Ahí siempre decía, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El cambio que esperamos. Eso es lo que esperamos. Así que aquí, en la primera carta de los Corintios, se trata de alguien que por su fe ha hecho ciertas cosas. No se trata de obras. Pablo, como decía, sus obras en la ley. Ni se trata de decir, así que ahora sé que en el cielo tal vez hay todavía lugares estupendos y ahora veo que quiero asegurarme un lugar, por lo que me siento primero en la fila. No, no se trata de eso. Más bien, esto debe entenderse con el sentido del fruto del Espíritu. Porque alguien ha vivido con Cristo, porque se dejó controlar por el Espíritu Santo, algo ha surgido y crecido, y eso es lo que será revelado. Una vez más, no se puede definir aquí. No es por el compromiso. Esa es la decisión del Señor cuando nos juzgue. Y tampoco se trata de mirar a los demás, sino mirar por quién y dónde realmente vivo. ¿Para qué vivo? ¿Realmente vivo para honrar a Dios? Esa es mi preocupación. Yo supongo que les va como a mí, es decir, siempre un poco mezclado. Nunca es todo completamente puro, pero sigue siendo una gran parte que realmente proviene de nuestra fe, que vive del amor. Se trata de fortalecer eso, crecer, que el fruto del Espíritu crezca más. Quiero concluir con un texto que ya todos conocemos y brevemente compartir algo personal, contar una pequeña historia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tuve una experiencia impactante hace unas semanas. Quería canjear un cupón de comida en Kesselhaus. Usted puede desperdiciar rápidamente una gran cantidad de dinero en Kesselhaus. Así que nos alimentamos bien allí, pues teníamos un cupón. Y cuando fue la hora de pagar, no es que el cupón fuera inválido, pero Kesselhaus se había ido a la bancarrota. Y yo no lo sabía. El anterior propietario se había declarado en bancarrota y simplemente vendió el negocio. Había un nuevo propietario, nuevo orden, nuevo poder. Yo no tenía ninguna validez en absoluto. Creo que es bastante horrible imaginar que en algún momento se decidirá de acuerdo con criterios completamente distintos, como una inflexión de repente, o incluso una revolución con un nuevo gobernador a quien le interesa nada como eran las cosas antes. Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán. Es decir, hay una gran bancarrota general. Todos los poderes y sus leyes pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos estar seguros que si alguien sabe que ha llegado a través de Jesucristo con Dios, pues Jesús lo recordará. Incluso si hay un mundo completamente diferente, al que ya no podemos ni en el cual nos podemos imaginar. Si hubiera un sistema completamente nuevo, sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero también el nuevo mundo, el nuevo sistema, será la palabra de Jesús. ¿No es genial? Les deseo buenas conversaciones. Como siempre tenemos algunas sugerencias, pero que no tiene que trabajar, pero por lo cual se pueden sentir aludidos. Juicio final. ¿Qué tan familiarizado estás con la idea del juicio final? ¿Es el juicio un mensaje gozoso para ti o es incompatible con el amor de Dios? El juicio de premiación, es decir, este último texto que hablamos. ¿Cómo te sientes ante la idea de que también tu vida debe ser revelada de nuevo ante el juicio de Dios? ¿Estás seguro o lleno de miedo y preocupación? Y bueno, luego, si quieres, hay preguntas más densas. ¿Qué piensas de la declaración de que Jesús es el juez de todo el mundo, de todos los tiempos y todos los pueblos?
de que no hay un final feliz para todos. ¿Qué opinas de que los cristianos también pueden renunciar a su fe, lo que he descrito como pecado contra el Espíritu Santo? Creo que las primeras preguntas son más fructíferas, pero tal vez te hagan sentir de la misma manera. Quería haber mencionado al menos de nuevo lo que ahora tal vez está en duda al final de la noche. Les deseo conversaciones buenas y edificantes. Wolfgang, muchas gracias por llevarnos a profundizar un tema desafiante, por encontrar y formular un pensamiento positivo al respecto, y que a pesar de todo también has descrito y mencionado abiertamente y honestamente las cosas que Jesús dice allí. Hemos llegado con esta tercera noche exactamente a la mitad de este seminario, y ahora nos tomaremos un descanso de 3 semanas para procesar un poco lo que hay en el Evangelio de Mateo. Luego, a partir del 17 de noviembre, con 3 noches más, hablaremos de los textos en las epístolas. ¿Sí, no? En las epístolas tendremos 3 noches, más los días 17, 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Pero antes de eso los invito a hablar entre ustedes, especialmente en casa y en sus grupos de hogares. Wolfgang acaba de abordar los temas, ha hecho preguntas muy útiles. Tal vez tengan conversaciones distintas y reflexionen sobre lo que esto significa o incluso cómo esto impacta sus vidas. Les deseo bendiciones en sus conversaciones y que les vaya bien. Aquí continuaremos el 17 de noviembre.